Y una cosa que entendí muy joven es que yo soy quien soy y juego con las cartas que me dio la vida. Entonces no pretendo ser otra persona. Soy chiquita, picosita, mexicana, morenita. Soy lo que soy y me presento tal cual. Y, y la curiosidad y el interés genuino por el prójimo, yo creo que son las cosas que me han llevado, y la creatividad, soy también muy creativa, Sí. me han llevado y he podido, pues como ves, tener carreras muy diversas en industrias muy diversas, porque pasar de ser diplomática, pasar a una empresa tecnológica y luego pasar a, bueno, también estuve en Robio, que es la empresa que Sí, hace Angry Angry Birds, Birds ¿no? y Sí. me dediqué ahí a hacer la película. Entonces Ok. pasé a entretenimiento y luego pasé a cerveza y de cerveza y en Heineken ya no hacía ni ventas ni marketing, que es lo que había hecho en Robio también, sino que hacía sostenibilidad y también comunicaciones y relaciones públicas. Entonces toda la estrategia de sostenibilidad de Heineken la hice yo en su momento. Y otra vez es curiosidad y es saber crear una visión que la gente le parece interesante y entonces tienes equipos que formas tribus, digamos, Sí. de gente que quiere seguirte y puedes mover el mundo así. También se me hace interesante relacionar esta parte de cómo tú describes la manera en la que puedes llevar la comunicación o generar una línea de comunicación en L'Oreal, pero también la hora de cómo o la manera en la que tú agarras la confianza para perseguir lo que quieres, ¿no? Porque finalmente tanto en el tema empresarial como en el tema personal, todo empieza, o cuando menos es mi opinión, de un autoconocimiento, de entenderte quién Total, eres, de no total. querer ser otra persona, entender tus fortalezas y tus debilidades y utilizar incluso tus debilidades como un elemento característico de un estilo, ¿no? Hay, por Absolutamente. ejemplo, cantantes que no son muy ortodoxos, pero tienen una voz distinguible que saben presentar sus defectos como aciertos. Esa parte de Tienes toda la autoconocimiento, razón. Yo me conozco eso muy es, bien y eso también lo utilizo al formar equipos. Primero, mi filosofía, tanto como madre como jefa, siempre es potenciar la parte positiva de cada persona. ¿Me entiendes? Es potenciar lo que les sale bien y lo que les gusta. Entonces, en lugar de fijarme en lo que no les sale bien o no les gusta, me fijo en lo que les sale bien y potencio eso. Y siempre les digo que les busco un ambiente donde su alma pueda cantar, claro. donde estén felices. Y entonces ahí ya sabes que te van a dar lo mejor de sí. Y esa fue mi filosofía con mis hijos. Y fue muy chistoso porque, por ejemplo, el mayor, que al principio le chocaban las matemáticas, acabó haciendo muy buenos exámenes de matemáticas porque al final te vuelves más seguro de ti mismo Sí. y compensas. Entonces, eso es muy importante, potenciar eso y luego rodearte de gente muy diferente. Entonces yo Claro. siempre me rodeo de gente, yo como soy muy creativa y tengo muchas ideas, necesito gente que me organice un poco los horarios y demás. Entonces tengo unos sistemas buenísimos para las juntas y para que todo corra Claro. rápido y eficiente y demás, pero para eso necesito gente que esté a mi lado, que sea más estructurada y me ayude. Entonces siempre es cuestión de buscar las combinaciones ideales. Sí. Y en el tema del autoconocimiento, habiendo salido del país, o sea, antes de realmente encontrar qué te gustaba, en qué contexto te sentías cómoda, ¿cómo fue esa búsqueda? Porque me imagino también que al irte a otro país a vivir, porque a ver, también es creo que importante enfatizar que es muy diferente, por ejemplo, vivir hoy en día en otro país a vivir en los 90, en donde no existía internet, no existía comunicación, no existía Zoom, no existía Skype. O sea, es una alienación diferente la que se vive o la que se vivía de viaje en los 90 a lo que se vive hoy en día Mira, en yo cuando llegué a 2025, ¿no? Finlandia en 1991 no era parte de la Unión Europea, Ajá, por ejemplo. para que Sí, te des una idea. Entonces, tenían 0.03% de extranjeros, incluyendo los suecos y los noruegos. Como tú podrás comprender, yo era la persona más exótica que habían visto en su vida. Entonces, lo que te da eso cuando te mueves mucho y demás es que te vuelves muy adaptable. y Y eso es muy importante. La segunda cosa es que para mí lo que ha sido muy importante es que yo no vivo con nostalgia, porque eso te limitaría, no te claro. permitiría crecer. Entonces, nostalgia es mirar atrás, es, ay, extraño mucho mi país. Entonces, yo cuando estoy aquí, ahorita me acabo de echar unos tacos, no tienes idea, estoy lo más feliz. Y cuando me voy a Francia, pues no extraño los tacos, porque tampoco van a saber igual de buenos. Entonces, hay que saber vivir sin nostalgia. Y yo eso lo aprendí muy joven. Aprendí que finalmente, gracias a Dios,
yo podía escoger mi vida. O sea, que mi vida era, it was a choice. Y si algo no me gustaba, pues lo podía dejar. Ujú. Entonces, en lugar de vivir con la nostalgia de por qué no tengo aquello, sabía que si quiero puedo regresar a aquello. Sí. También la nostalgia es engañosa porque pues es imposible regresar exactamente a lo mismo que tenías. O sea, no Exactamente, puedes pisar el mismo río dos veces, ¿no? exacto. Entonces también hacer paz con esa idea de... Pero hay que, yo siempre me he echado muy para adelante. Mm, Entonces, eso es lo opuesto de vivir con la sí. nostalgia. No, y lo ato con el tema que dices de adaptabilidad. ¿Cómo describirías tú el tema de adaptabilidad? O sea, tiene también que ver con una idea de enfocarte en lo bueno, como tú dices, para poder Yo creo que adaptarte a empieza con, diversidades o... ¿sabes con qué empieza? Empieza con observar sin juzgar, que es Ok, lo que hacen todos los antropólogos. La antropología en realidad es observar lo que todo el mundo cree que es normal o es así, y tú lo observas y dices, bueno, es bastante peculiar, sí. pero ¿por qué es así? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. L'Oréal es una compañía que donde hay, no sé en español cómo se diga la edad de silos. Edades silos. Sí, el tema de los silos, que está Ah, ok. está muy dividida, digamos, está muy concentrada. Entonces, si tú perteneces a una división, no hablas con la de la otra división, si quieres. Muy vertical, ¿o qué te Está muy refieres? vertical. Y en muchas empresas eso se considera Mm, negativo. A L'Oréal le funciona súper bien. En realidad, L'Oréal, en lugar de pensar que es un barco grande, piensa que son muchas flotillas ya, chiquitas. Entonces, eso te da una agilidad enorme. Y cuando tú puedes vivir en tu vertical y alguien viene a molestarte y le dices, vete para allá, no me interesa. Entonces, puedes desarrollar la profundidad del conocimiento que requieres. Y las marcas también, a su vez, tú quieres que un L'Oréal y un Garnier compitan, porque así no hay espacio para nadie más. Entonces, yo en lugar de cuestionarlo cuando llego a L'Oréal, en lugar de decir, oh my God, estos locos, ¿cómo funcionan así? Porque en mucha de la teoría de negocio, este sistema no debería de funcionar. sí. Yo lo veo y digo, en realidad es lo que los hace exitosos. Entonces no voy a luchar contra eso, voy a adaptar mi organización. Lo que voy a crear, lo voy a adaptar. Entonces, y lo mismo hice con Nokia. En cada compañía creo un equipo distinto, totalmente distinto, de acuerdo a la cultura para que esté mejor adaptado a ella misma. Qué interesante. O sea, también tiene que ver con un tema digo, si lo metemos a un tema muy personal, pues de una aceptación también de lo que no puedes cambiar, ¿no? O sea, porque también cambiar la estructura de una empresa así de grande, pues es imposible, ¿no? Tienes que Aparte, encontrar, ¿por qué? Es y una aparte empresa funciona, sí, maravillosa. aparte, Es una empresa maravillosa sí, o sea, es una empresa increíble porque yo no he encontrado años en los que crezcan menos que el mercado. O sea, la mayoría de las empresas tienen años buenos y años malos y esta solo tiene buenos. Entonces dices, aquí hay algo muy especial. Entonces, ¿por qué lo voy a cambiar? Al contrario, tengo que entender cómo funciona claro. y luego quizás añadirle. También Sí. yo le puedo proponer cosas y entonces es muy divertido. Sí, y tiene que, pero a lo que me decías, iba en contra de los conceptos que tú tenías, por ejemplo, como organización, ¿no? O sea, O de la literatura de negocios. exacto, o sea, el tener esa capacidad de decir, bueno, no importa esto, vamos Vamos a a entenderlo. entender esto que es nuevo, que es Entonces, ajeno claro, a yo mí. dije, aquí funciona, las cosas Sí, funcionan. Entonces tengo que entender cómo funciona. Y una vez que entiendo cómo funciona, pues me adapto. Entonces, eso me permite, mi adaptación es muy rápida cuando llego a una empresa, porque además, date cuenta, estaba he estado en tecnología, en entretenimiento, en cerveza y en belleza, pero en distintos países. O sea, cuando yo me muevo a Francia, es un nuevo sí, el país, nuevo país. una nueva compañía, una nueva cultura empresarial, una nueva industria. O sea, todo era nuevo. Sí, Y como jefa de comunicaciones tienes que entenderlo bien rápido porque claro. estás formando mensajes. Entonces es cuestión de verdad, observar y sin juicio. Y esas diferencias, por ejemplo, sutiles en comunicar en distintos países, o sea, Es bien cómo la importante porque aprendes? fíjate que, por ejemplo, los anglosajones pueden hablar de algunos temas de una manera muy distinta a los franceses o los mexicanos. Y yo tengo la ventaja de que como me puedo abstraer de todo, puedo pensar, ok, este mensaje que vamos a dar, ¿cómo me aseguro que el francés lo entienda, pero también el británico? ¿Y cómo lo logras?
Bueno, porque he vivido en todos estos países, entonces ya más o menos, y soy Lo blindas, antropóloga, pues sí. entiendo cómo piensa la gente. Pero es la habilidad de saber extraerse de la cosa y verlo un poco desde fuera. Cuando estudiaste antropología, ¿pensaste que te iba a servir tanto? O sea, No, hoy en día volteas a ver no, y la carrera y de hecho mi hermano me molestaba y me decía, nunca vas a conseguir un empleo porque ese grado está muy raro, pero lo utilizo todos los días. La verdad es que me impacta mucho en mi vida. es un tipo de carrera que lo puedes orientar a muchas profesiones. Yo creo que sí, lo que pasa es que la gente no lo ve así, o sea, no hay muchas empresas que dicen voy a contratar a un antropólogo, pero yo siento que es bien importante. Nosotros sí contratamos antropólogos, sobre todo para entender al consumidor. Ya. Sí, o sea, yo lo veía más que quizá no es una carrera que por sí misma puede tener como, o sea, tiene quizá mucho espacio en un crecimiento capitalista, pero es una habilidad que por lo mismo es tan importante y es tan básica, similar a la psicología, por ejemplo, Sí, claro. independientemente de la filosofía, inclusive, independientemente de lo que te dediques, vas a encontrar relaciones y vas a Mira, ver la cosas que filosofía hoy en día es súper importante, todas las cuestiones éticas con todos los temas. Yo creo que se necesitan más estas carreras.